Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo tutorial de programación. Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Filosofía, carrera Sistemas Multimedia. Mi nombre es Cristian Pagüey Andrade, alumno del primero C1. A continuación vamos a ver los temas a tratar. Tenemos como primer tema ingreso, proceso y salida de datos. Como segundo tema, concepto, algoritmo, pseudocódigo, diagrama de flujo. Como tercero, tipo de datos identificadores, variables y constantes. Y por último, metodología básica de resolución de problemas. Tenemos en el primer tema ingreso, proceso y salida de datos. Vamos a continuar con un ejemplo, calcular el área de un triángulo. Como todos sabemos, su fórmula es área igual base por altura. Continuamos. Vamos a ver lo que es ingreso, proceso y salida. Vamos a ordenar. El ingreso va a ser nuestra base y la altura que es ingresada por el teclado. Nuestro proceso va a ser base por altura sobre 2, que es nuestra fórmula. Y por último el área. Nos queda de esta manera ordenada. Continuamos con el algoritmo. El algoritmo nos queda de la siguiente manera. Escribo ingrese la base, leer base, ingresa altura, leer altura, la fórmula área igual base por altura sobre 2 y nuestra salida que es el área del triángulo. En PCIN nos queda de esta manera. Aquí tenemos unos print de PCIN. Bueno, hemos terminado el primer tema. Continuamos con el segundo. Conceptos de algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo. Algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o de reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que nos permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas o quien deba realizar dicha actividad. Bueno, el algoritmo lo empleamos en la vida cotidiana para resolver problemas a diario. Ahora vamos a ver lo que es pseudocódigo, una definición de pseudocódigo. El pseudocódigo es un falso lenguaje, así lo llamamos. Es utilizado por programadores para describir algoritmos en un lenguaje humano simplificado, que no es dependiente de ningún lenguaje de programación. Por este motivo puede ser implementado en cualquier lenguaje por cualquier programador que utilice un pseudocódigo. A continuación vemos el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son descripciones gráficas de algoritmos. Usan símbolos conectados con flechas para iniciar la secuencia de instrucciones y que están regidos por ISO. Eso es una norma. Los diagramas de flujo son usados para representar algoritmos pequeños, ya que abarcan mucho espacio y su construcción es laboriosa. Por su facilidad de lectura son usados como introducción a los algoritmos, descripción de un lenguaje y descripción de procesos o personas ajenas a la computación. A continuación tenemos las figuras que utilizamos en algoritmos, las figuras geométricas. Como vemos, este es el proceso alternativo, la decisión, extracto y datos. También tenemos la cinta perforada, combinar, almacenamiento de acceso secuencial, intercalar, proceso predefinido, preparación, almacenamiento interno y por último, y. Tercer punto, tipos de datos identificadores, variables y constantes. Tipos de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos? Tenemos numéricos, carácter, cadenas o booleanos. Generalidades. En las generalidades tenemos el dato. Definición. Es una representación simbólica de un hecho, atributo o característica de una entidad. Un ejemplo. Nombre de un docente, color de un carro, etc. Eso es un dato. Información. La información es un dato útil que se obtiene mediante el procesamiento de los datos. Un ejemplo. El promedio final de un alumno para el curso, número de aprobados de exámenes, o el nombre de los primeros alumnos de cada especialidad, de cada ciclo. El procesamiento de datos son operaciones que transforman datos en información. Tenemos datos de entrada, procesador, que es el algoritmo, información, que es la salida. Es realizado por el procesador, el cual ejecuta un conjunto de pasos previamente definidos, que es el algoritmo.
Tipos de datos. Tenemos dato simple o básico, que es la principal característica que ocupan una sola casilla de memoria, por lo tanto una variable simple hace referencia a un único valor a la vez. Ejemplo, la inicial de un nombre. En mi caso sería la C. Datos estructurados o compuestos se caracterizan por el hecho de que con un nombre identificador variable o estructura se hace referencia en un grupo de casillas. Sería un nombre, por ejemplo, Cristian. O como está en el ejemplo, Juan. Tenemos aquí un mapa conceptual de los tipos de datos. Tenemos datos simples o básicos, estructurados o compuestos. Los simples o básicos se clasifican en numéricos, alfanuméricos y lógicos. Los numéricos tenemos enteros, son números que pueden estar precedidos del signo más o menos y no tienen parte decimal. Los números reales, mismo de los números enteros, solo con decimales. Alfanuméricos son datos cuyos contenidos pueden ser letras del abecedario o dígitos, símbolos especiales. Un dato tipo carácter contiene solo un carácter y se escribe entre apóstrofes. Ahora vamos a lógicos. Dentro de este tipo encontramos los booleanos, siendo datos que solo pueden tomar dos valores verdaderos, true o falso, que es false. Veamos los estructurados o compuestos. Se dividen en estático y dinámico. Estático, cadena de caracteres, arreglos, registros o archivos. Y en los dinámicos tenemos las listas o árboles. Identificadores variables y constantes. Tenemos identificadores. Los datos a procesar por una computadora, ya sean simples o estructurados, deben almacenarse en casillas o celdas de memoria para su posterior utilización. Estas casillas o celdas de memoria constante o variable tienen un nombre que permite su identificación. Llamaremos identificador al nombre que se les ha dado en la casilla de memoria. Un identificador se forma de acuerdo a ciertas reglas, las mismas pueden tener alguna variable dependiendo del lenguaje de programación utilizado. Ahora tenemos los identificadores. Un identificador se forma de acuerdo a ciertas reglas, las mismas pueden tener alguna variable dependiendo del lenguaje de programación utilizado. El primer carácter que forma un identificador debe ser una letra. Puede ser cualquier letra del abecedario, ya sea mayúscula o minúscula. Los demás caracteres pueden ser letras, dígitos o los símbolos especiales. La longitud del identificador es igual a 7. En la mayoría de los lenguajes de programación tenemos varios identificadores como son la suma, ACUN, AUX, número 1 o X7. Constantes. Los constantes son datos que no cambian durante la ejecución de un programa. Para nombrar la constante utilizamos los identificadores que mencionamos anteriormente. Existen tipos de constantes como tipo de datos, por lo tanto pueden haber constantes tipo entero, real, carácter, cadenas de caracteres, etc. Es importante que los nombres de las constantes sean representativas de la función que tiene la misma en el programa, como num, resu, nreal o numReal. Num quiere decir número, resu, resultado, nreal, número real o numReal, número real. Ahora tenemos variables. Variables son objetos que pueden combinar su valor durante la ejecución de un programa. Para nombrar las variables utilizamos los identificadores antes mencionados. Al igual que las constantes, pueden existir tipos de variables como tipos de datos. En la memoria tenemos suel o suma. Suma, suel quiere decir sueldo. La variable i es de tipo entero, tiene un valor inicial de 0 y cambiará su valor durante la ejecución del programa. Las variables suel y suma son de tipo real. Están inicializadas con el valor 0
y al igual que la variable i, seguramente cambiarán el valor durante la ejecución del programa. Metodología básica de la resolución de problemas. Tenemos en el último tema para resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas pueden resolver computables o en la computadora? ¿Qué métodos hay para resolver problemas computables? Metodología de programación centrado en los algoritmos. Etapas para resolver un problema computable. Tenemos diseño de programas. Para el diseño de programas vamos a tener un análisis del problema, diseño del algoritmo, verificación manual del algoritmo, refinamiento paso a paso. Y en la computadora codificamos el algoritmo, ejecutación del programa, verificación del programa, esa es una prueba que le damos, y un mantenimiento. En un mapa conceptual definimos la base para la solución de problemas computables. Solución de un problema computable. Tenemos análisis del problema, definir y entender el problema, identificar los datos de entrada, identificar los datos de salida, que es el resultado. También tenemos el diseño y verificación del algoritmo, que es diseño descendente, refinamiento por pasos, herramientas de programación, que es el diagrama de flujo o el pseudocódigo. La codificación del algoritmo o lenguaje C, ejecución del programa y la prueba del programa. Análisis de los problemas. En el primer paso que vamos a seguir para encontrar la solución a un problema computable es el análisis. En el análisis del problema se requiere del máximo de creatividad e imaginación, debido a que se evoca una solución que se debe examinar cuidadosamente. El problema a fin de identificar qué tipo de información necesita producir, enseguida debe identificar aquellos elementos que la información ofrecidos por el problema y que resulten útiles para obtener una solución al problema. Finalmente, un procedimiento para producir los resultados deseados a partir de los datos, es decir, el algoritmo. Tenemos en un mapa conceptual la definición, análisis del problema, definir y entender el problema, identificar los datos de entrada y los datos de salida que son el resultado. Vamos a ver los elementos que conforman un algoritmo. Como ya lo habíamos mencionado, la entrada o ingreso son los datos iniciales que posee el algoritmo antes de ejecutarse. El proceso, que es la acción que lleva a cabo el algoritmo. Y la salida, que son datos que se obtiene finalmente el algoritmo, el resultado. Ahora tenemos un ejemplo, calcular el área de un rectángulo. Vamos a resolver. Primero tenemos que analizar el problema. En este vemos que vamos a analizar lo que es el área. El cálculo del área del rectángulo se puede dividir en, vamos a ver la entrada de los datos, que es la altura y base, el proceso, que es cálculo del área, base por altura, y la salida de datos, que es base por altura, que nos va a dar por resultado el área. En el diseño del algoritmo, vamos a ver la solución de un problema complejo puede requerir muchos pasos. Es necesario dividir el problema en subproblemas más sencillos para poder resolverlo. Este método se denomina y se divide, vencerás. Es aplicable en la resolución de escritura de algoritmos y programas para computadora. Este método de división es un problema en otros subproblemas más sencillos. Se puede expresar para conseguir su solución en computadoras mediante el método denominado diseño descendente. El proceso de la ruptura del problema principal en etapas de subproblemas más sencillos se denomina refinamiento paso a paso o sucesivos. En el diseño descendente y refinamiento paso a paso tenemos, en un mapa conceptual vamos a explicarlo. Problema del cálculo del área de un rectángulo, entrada de datos, entrada, altura y la base. El cálculo del área igual base por altura, que es nuestra fórmula, y la salida, que es salida, altura y base igual el área. Bueno, de esta manera hemos terminado
con el tutorial. Gracias.